entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor añada bendición a su palabra. Recordemos, mis hermanos, que el Señor ya fue flagelado por los soldados romanos, obligado a cargar el madero hasta el Gólgota, y ahora allí es tomado para ser crucificado. Como lo hemos anunciado en los sermones anteriores, esta sería entonces la tercera etapa de esta terrible tortura. La vida del Señor enfrenta en estos momentos una tremenda agonía, una tremenda descarga de dolor que nosotros no alcanzamos a imaginar. Ya el Señor viene cansado de que su cuerpo haya sido sometido a tal grado de dolor, lastimado a lo sumo, obligado a cargar sobre su cuerpo ese pesado madero, y ahora va a ser crucificado. Por lo tanto, he puesto como título de este sermón: la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo. ¿Cuánta reverencia debería haber en nosotros, mi hermano, por el solo hecho de narrar, leer solamente lo que el texto bíblico dice? Pero cuánta gratitud debería haber en nuestro corazón al recordar la inmensa obra de Cristo sobre el madero. Es en razón a estas letras que leemos, mi hermano, que nosotros estamos congregados en este lugar. Es en razón a estas letras que tú y yo podemos llamarnos cristianos, que la gracia de Dios nos ha alcanzado, que el perdón de nuestro pecado fue posible. Es gracias a estas letras que acabamos de leer, a estas líneas registradas por el evangelista Mateo, que tú y yo tenemos esperanza de una vida eterna, mi hermano. Así que con gran humildad debemos venir ante el relato, que nuestro corazón pueda sentir en realidad lo que esto significa. Porque el Evangelio, el sagrado Evangelio, encuentra la razón de ser en esto. Si Cristo no murió, vana es nuestra predicación. Si Cristo no fue al madero, vana es nuestra predicación. Si no resucitó, no hacemos nada en este lugar, mi hermano. Estas palabras deben traer un profundo entendimiento a nuestro corazón. Deberíamos llorar de tristeza y de alegría al mismo tiempo, mi hermano. La cruz, como anunciamos en otros sermones, no fue una invención por parte de los romanos, como lo decíamos antes, pero podemos ver la presencia de la perfección de los romanos en este tipo de tortura. Si hacemos un viaje en la historia, vamos a darnos cuenta que los egipcios ya practicaban este tipo de tortura, los persas también, los de Cartago, de los cuales fueron de ellos donde los romanos aprendieron. Pero para ellos la cruz fue perfeccionada, puesto que tenían en sí mismo un deseo de ver una total agonía a aquel reo que estaba sometido a esta tortura. Así que podríamos decir que los romanos tomaron la cruz como una de las herramientas favoritas para precisamente imponer la pena a todos aquellos que consideraban escoria de la sociedad. Ahora, los persas fijaban al reo tan solo en una estaca vertical, clavando sus manos por encima de él. Es la forma en que ellos aplicaban esta crucifixión, por así llamarlo. Esta en particular se llamaba la crux simplex en latín, crux simplex, al final con X. Pero los romanos añadieron el travesaño horizontal en la parte superior, formando una especie de T, llamada cruz commissa
en latín. Ahora, aquella a la cual el Señor fue clavado es llamada la cruz inmisa. Esta, a diferencia de la cruz comisa, formaba una perfecta en lo que nosotros llamamos cruz. No era una T, sino una cruz. Se llama así, cruz inmisa. Pero además de esta, los romanos también formaban con los maderos una X, en la cual clavaban también a los hombres, o una Y también para de alguna manera hacer distinta esta crucifixión. ¿Esto para qué nos sirve este dato, mi hermano? Para establecer cómo los romanos fueron bastante, por así decirlo, inquietos y creativos a la hora de torturar de esta manera, en la crucifixión. Ahora, el historiador Dionisio Alicarzano del primer siglo describe esta antigua práctica. Yo quiero citar una de sus palabras. Él dice: los hombres a quienes se les ordenaba llevar al esclavo a su castigo, habiendo extendido sus manos, las atan a un pedazo de madera extendido por su pecho y hombros hasta sus muñecas, siguiéndolo y desgarrando su desnudo cuerpo por los latigazos. Este es uno de los tantos historiadores que describe esta terrible práctica por parte de los romanos. Ahora, los romanos amaban en realidad este medio de tortura, pues mantenían a raya por medio de él a todos aquellos revolucionarios que de alguna manera quisieran levantarse en contra del poder, del imperio, en contra del César. La cruz entonces significaba castigo, la cruz significaba dolor, significaba pena, significaba culpa, condenación, desprecio, humillación, pues los crucificados eran desnudados completamente. Se les despojaba totalmente de sus vestiduras, crucificados para ser exhibidos y humillados por todos aquellos que contemplaban la crucifixión. Los tiempos más grandes de crucifixión fueron en la Tercera Guerra Civil, en el año 73 a.C., 73 a.C., y en la destrucción de Jerusalén del año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. También el historiador Josefo narra que por escasez de madera, el emperador Tito decidió crucificar a los judíos en los muros, ya que era tanta las crucifixiones diarias que ya no había en donde crucificar. Y eran dejados allí en los muros, muertos, para que los buitres se alimentaran de ellos. Así que era una escena que de ninguna manera puede ser romantizada. No se le puede dar ningún tono romántico como muchas veces lo vemos en las historias narradas o en los dibujos o en los retratos el día de hoy. La cruz significaba una total y absoluta humillación, una vergüenza, culpa, pena impuesta para aquel que estaba en ella clavado. Ahora, mi hermano, podemos nosotros decir que cuando Cristo fue crucificado, de allí en adelante, para cada uno de los creyentes, para cada uno de aquellos que hemos sido salvos por la sangre que Él derramó en ese madero, la cruz pasó a significar la gracia derramada allí. La cruz pasó a significar lo más hermoso, el regalo más precioso que Dios puede otorgar a los hombres. Cristo mismo presentó la cruz como una señal de autonegación y de entrega por su reino. Él mismo, antes de ir a la cruz, le hablaba a sus discípulos y dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
Al joven rico también le dijo, según lo que registra Marcos capítulo 10, versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. El apóstol Pablo habla de la cruz como sinónimo del llamamiento que se hace a los que son el pueblo escogido de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces está el apóstol Pablo diciendo, el evangelio mismo, el llamamiento, él dice, es las palabras de la cruz. Cuando le escribe a los Gálatas, presenta a la cruz como la obra de Cristo mismo. Cuando dice en Gálatas capítulo 6 versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. De manera que el apóstol Pablo ampliamente le enseña a la iglesia primitiva que la cruz dejó de ser aquel sinónimo de humillación para ser ahora la representación, el simbolismo del evangelio mismo, de la gracia derramada, de la salvación ofrecida al pueblo de Dios. Él habla de ella, de la cruz, como la razón por la que debemos gloriarnos. Es la señal de la muerte al mundo y el nacimiento a una nueva vida. Cuando dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para los gentiles como tú y como yo, mi hermano, la cruz es la maravillosa señal del acercamiento a los beneficios del pacto de salvación, en otro tiempo ofrecido solamente a los judíos, pero la cruz significa cómo el velo se rasgó, cómo Él ha unido un solo pueblo en una sola muerte, que es la de Cristo. Eso es la cruz para nosotros. Cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. También enseña que es la señal del cambio de nuestra situación legal delante de Dios, de nuestra posición ante sus ojos, de nuestro estatus frente a Él. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano, la cruz es la maravillosa noticia para el creyente. Es por eso que nosotros cantamos ese himno que dice, cuánto amo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. La cruz nos enseña a todos aquellos que se alejan del mundo y viven para Él, que han tomado esa cruz de Cristo, que ahora le pertenece a ellos. Pero también Pablo enseña que todo aquel que pervierte el Evangelio, que todo aquel que anuncia algo contrario al Evangelio, que se desvía de la verdad, son enemigos precisamente de esa cruz. Son enemigos de lo que la cruz representa, son enemigos de Cristo mismo. Cuando enseña en Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. De manera, mi hermano, que pudiésemos seguir adelante anunciando texto tras texto para establecer cómo aquello que representó por siglos
por siglos de historia representaba ese madero, la culpa, la humillación para el creyente, esa vergonzosa cruz, esa cruel cruz que era para los romanos, cambia y pasa a ser la más grata y más dulce de las noticias, el mejor símbolo que puede haber. A causa de esa cruz, mi hermano, nosotros somos salvos. Ella representa hoy la victoria para el pueblo de Dios, representa la salvación, representa el sacrificio expiatorio, representa la mano extendida del que socorre al desdichado pecador que somos nosotros. Representa la puerta que se abre para recibir en gloria a todos aquellos que estaban despojados de este beneficio. Representa el banquete que se invita a los hambrientos que estaban tendidos a la orilla del camino. Eso es la cruz para nosotros, mi hermano. Representa el perdón, representa la salvación, representa, mi hermano, la gloria, acompañado de aquel que murió en esa cruz. Permítame, mi hermano, en este punto, en este tema que le he titulado La crucifixión de Cristo, y que he hecho esto, mi hermano, a manera de introducción, hablar de lo que la cruz fue y de lo que el momento mismo de la crucifixión fue. 4 cosas que la cruz del Señor fue en ese mismo instante en el que Él fue clavado en ella. Y de paso, hoy damos también damos inicio al anuncio de las 7 palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Así que además de ver el momento mismo de la crucifixión, vamos a ver una de las 7 palabras que el Señor pronunció en ella. La crucifixión fue 4 cosas. La primera fue dolorosa en su humanidad. Dolorosa en su humanidad. Mateo capítulo 27, versículo 35, lo dice de la siguiente manera. Es un texto que ya leímos. Cuando le hubieron crucificado, vamos a dejarlo hasta allí. Los evangelistas no registran el momento mismo de la crucifixión, no registran con detalle cómo ocurrió. Ninguno de ellos, si nosotros revisamos los 4 evangelios, simplemente dicen lo que acabamos de leer, cuando lo vieron crucificado. Y como ya lo anunciamos, pudo haber ocurrido en la manera en que lo dictaminara el centurión que estaba a cargo de aplicar esa pena, que por lo general siempre lo acompañaban 4 soldados romanos. Él podría determinar la forma en que la cruz debía ejecutarse. Pero lo que sí debemos entender, mi hermano, es que su cuerpo ya había sido lacerado por los fuertes latigazos, profundamente lastimado. Él en su humanidad, Él cargando el madero, ahora es desnudado y clavado sobre el patíbulo que Él cargó hasta ese lugar. Solo Juan menciona, después de su resurrección, que Cristo fue clavado en las manos. Leamos Juan capítulo 20, o leo para ustedes, capítulo 20, versículo 24 y versículo 25. Porque decía hace un momento, los evangelistas no registran esto en el momento mismo. Pero Juan 20, 24 y 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por esto y por este pasaje es que podemos nosotros decir que el Señor fue clavado en
según lo está registrando, pero no porque haya una evidencia misma en el momento de su crucifixión. Ahora, la palabra empleada en el Nuevo Testamento para manos es la palabra griega keil, que bien puede emplearse para la palma de la mano, pero también puede emplearse, y de hecho se empleaba para todo el brazo. De manera que nosotros no podríamos por este texto establecer que el Señor fue clavado en las palmas de sus manos, como claramente lo ha establecido la arqueología, y que ha descubierto a muchos que fueron crucificados y los cuales fueron ellos clavados no en las palmas de sus manos, sino en sus muñecas. Y no es contrario a lo que Juan está relatando, porque lo que quiero decir es que el mismo término se emplea para cualquier parte del brazo. Esta palabra, la palabra keil, también se emplea en el libro de los Hechos, y creo que de alguna manera suele darnos mayor luz en donde fue clavado nuestro Señor. Hechos capítulo 12, versículo 7, Hechos 12, 7, dice: y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Diciendo entonces que Pedro fue liberado por obra de un ángel. Pero era improbable que Pedro estuviese atado de las manos o de las palmas de las manos. Lo más seguro es que él estaba en sus muñecas atado, como ocurre todavía el día de hoy cuando se lleva una persona esposada. Y habla de las manos, las cadenas que se caen de las manos. De manera que Cristo es clavado en el madero, y lo más seguro es que se trate de sus muñecas, aunque Juan hable de las manos. En cuanto a sus pies, nuevamente los hallazgos arqueológicos han determinado que eran clavados por los tobillos al costado del madero. No un pie encima del otro, sino a los costados del madero por los tobillos clavados, y se colocaba también una tablilla en la parte del clavo para que no se desgarrara completamente el pie y la persona pues quedara solamente suspendida con los clavos de sus muñecas. Ahora, el propósito de la crucifixión no era otro, sino el colocar al reo de tal manera en una posición tan incómoda que muriese por asfixia. Una asfixia tan dolorosa, puesto que su cuerpo era suspendido y solamente podía estar fijo por los clavos que estaban en sus muñecas y sus tobillos. Y para poder respirar, el reo debía erguirse, y esto era una posición sumamente dolorosa. Así que cada vez que nosotros vayamos a leer las 7 palabras del Señor, el solo hecho de respirar era profundamente doloroso. Ahora pensemos en el gritar o el hablar, como lo va a hacer nuestro Señor desde el madero. La cruz fue dolorosa en cuanto a su humanidad. Y recordemos que nuestro Señor, al llegar al Gólgota, se negó a tomar ese sedante que le ofrecieron para mitigar de alguna manera su dolor, sino que Él recibió y estuvo dispuesto a recibir sobre su cuerpo todo este dolor. Como claramente lo enseña el profeta Isaías, capítulo 53, 10, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Él padeció, Él fue quebrantado en cuanto a su humanidad. Ahora permítanme también agregar algo a este punto en cuanto al dolor vivido por Cristo en su humanidad en la cruz, que aunque no poseemos mayor relato
en los evangelios que nos pueda ayudar a describir esos padecimientos mismos del Señor en el momento de ser crucificado 1000 años antes. 1000 años antes de la crucifixión de nuestro Señor, el salmista vivía una agonía en su vida. Él no conocía la cruz, él no entendía la cruz. Inspirado por el Espíritu Santo, escribió aquello que estaría viviendo el Salvador en la cruz. En el Salmo 22, versículo 1 en adelante, el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 6 es más: yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto no era literalmente lo que estaba viviendo el salmista, pero inspirado describió los suplicios mismos de nuestro amado Salvador en la cruz. Él experimentó un sufrimiento único que solo puede ser descrito de esta manera, mi hermano, en el que su corazón fue derretido como cera dentro de sus propias entrañas. Lo siguiente que fue la cruz, mi hermano, número 2, es que la cruz también fue humillante en su dignidad. No solamente dolorosa en su humanidad, sino humillante en su dignidad. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 y 33, dice de la siguiente manera: levantaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. No pudo ser, mi hermano, más humillante la cruz en todos los sentidos, ya que el Cristo de la gloria, el santo de los santos, el más puro de los hombres, iba camino al Gólgota cargando su madero al lado de 2 malhechores, en la compañía de malhechores, crucificado uno a su derecha y otro a su izquierda. La humillación a la que descendió Cristo por amor a su pueblo es inimaginable, es enorme. Atendiendo a aquello que también dice el profeta Isaías, en Isaías 53, 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y esta es la humillación de nuestro Salvador desde su nacimiento.
el cual se encarna y nace en un pesebre en medio del seno de una familia de pecadores. Crece y vive en una sociedad y en obediencia a ella, regida por una comunidad de pecadores, de hombres malvados. Inicia su ministerio y convoca a 12 hombres pecadores para que sean sus seguidores. Ahora camina junto a 2 malhechores para llegar hasta la cruz. En definitiva, estos 2 hombres malhechores, despreciados aún por muchos de nosotros, representan a la raza humana. Cristo vino a estar en medio de pecadores. Y en medio de pecadores traer salvación a esos pecadores. Por eso el apóstol dirá que Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra para hacer posible la salvación. Mateo 27:35 dice: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La guardia romana no solamente le crucifica al lado de malhechores, haciéndole a él o pensando que él es semejante a ellos, sino que también le despoja, le desnuda. No había un trapo que cubriese su desnudez. El propósito era que todos los que se acercaran a ese lugar se burlaran y humillaran a aquel que estaba colgado del madero, para hacerle entender a ese reo que no era dueño ni aún lo que cubría su cuerpo, que nada le pertenecía, que ellos estaban sometiéndolo a una humillación en su humanidad. Su humanidad grandemente lastimada es también exhibida desnuda delante de todos los hombres, despojado de todo. Y es muy curioso pensar, mi hermano, que aquel que le quitan sus vestiduras, aquel que las reparten entre los soldados echando suerte, es el dueño del universo. Todo, absolutamente todo le pertenece. Pero Él se negó. Él se negó a tener posesión. Aún los trapos que cubrían su cuerpo los entregó, pudiendo Él reclamar para sí los reinos de este mundo, pudiendo Él reclamar para sí todas las posesiones, porque no hay nada que exista que no sea de Él. Él nace en un pesebre, vive anunciando que no tiene dónde recostar su cabeza, y ahora se le despoja de sus vestiduras y está colgado desnudo, mi hermano. Por eso dirá el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por amor a vosotros, mi hermano, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. La cruz es la más grande de las transacciones en las que el rico se hace pobre para que los pobres miserables como tú y como yo sean enriquecidos en la gracia que Él derrama en la cruz. Recibimos en Él y por Él toda la gracia. Por eso podemos nosotros, junto con el apóstol Pablo, decir que por Él y en Él, en razón a su sacrificio, estamos sentados en lugares celestiales, a su lado, con Él, porque Él se hizo pobre, mi hermano. Porque Él descendió hasta lo sumo en humillación. Ya exhibido públicamente el Señor, desnudado y colgado a los lados de estos malhechores. Sigue diciendo el relato, Mateo 27:39 en adelante: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú
que derribabas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mire todo el odio del Sanedrín, de los fariseos, de los ancianos y de los escribas, se ven claramente aquí representados en estas burlas, sumado a todo el sufrimiento físico que el Señor ya tenía y recibía sobre sí. Ahora es humillado moralmente, es humillado hasta lo sumo. Esto fue lo que ocurrió, mi hermano. Ese desfile de aquellos que eran sus enemigos, aquellos que Él sacó del templo, aquellos que públicamente Él dejó en ridículo, hablando de la hipocresía religiosa. Ahora ven aquel que era su enemigo colgado de la cruz, y era el momento mismo para llamar a todo el pueblo y hacer ver que ese que se proclamaba el Hijo de Dios, que se proclamaba el Salvador, ahora no es otra cosa que un hombre desnudo, ridiculizado delante de todo, sufriente ahí, agonizante. Las burlas no se hicieron esperar. En un tono sarcástico, el Sanedrín entonces vio este momento adecuado para humillarle por todas las enseñanzas de Cristo. Se deja ver el veneno que públicamente estos hombres exhiben. Se quieren reconocer como los vencedores en la lucha con el Señor. Y es cuidadoso Mateo en describir cada uno de los grupos que estaban allí. Note que Mateo dice principales sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos. El liderazgo de Israel, el liderazgo espiritual del pueblo judío estaba allí, sumado también a la multitud que se dejó influenciar por ellos, mofándose del Salvador y ridiculizando al Señor, negando de Cristo en su burla 3 cosas: negando su poder. Cuando dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, negando su poder, no entendiendo que lo que están presenciando es precisamente eso: Cristo derrumbando el templo que era su propio cuerpo para luego levantarlo al 3er día. Estas personas no entendían lo que estaban hablando. Era precisamente eso. También negaban su conexión y complacencia con el Padre. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y eso era precisamente por ser hijo lo que estaba haciendo Cristo, buscando la complacencia del Padre. Por eso oró en Getsemaní: que se haga tu voluntad. Y si Cristo se bajaba de la cruz, estaría dándole la espalda al mandato del Padre. Ellos no entendían que lo que estaba haciendo Cristo en la cruz era por amor, obediencia al Padre. Lo que hacía Cristo era la mayor manifestación de obediencia a Dios. Ellos negaban de Cristo su capacidad para salvar. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Desconociendo que lo que ellos estaban diciendo era precisamente el mensaje del Evangelio. Aquel que
no tenía la necesidad de salvarse a sí mismo. Vino para ser tratado como el peor de los criminales, el peor de los malhechores, para salvar a otros. A otros salvó, sufriendo sobre sí mismo la pena. En realidad ellos no entendían la salvación. Ellos no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Y qué bueno es el Señor, que no atiende a las burlas de estos hombres, sino que su mente, la mente de Cristo, se encuentra regida por un solo pensamiento, mi hermano: salvar, dar su vida en propiciación, el amor del Padre. De esto diría Juan en la carta universal, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es esto lo que está ocurriendo allí, mi hermano. Nuevamente se cumple lo que el salmista describía en el capítulo 22 del Salmo, en el versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, salve, puesto que en él se complacía. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. El Señor sufrió la cruz, mi hermano. Y en cuanto a su dignidad, fue humillante. Número 3. También la cruz fue gloriosa en su declaración. Gloriosa en su declaración. Permítame leerle Mateo 27, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Gloriosa en su declaración. Los romanos acostumbraban a colgar una inscripción sobre el reo en razón a la acusación por la que él fue sentenciado. Juan describe en una forma más detallada lo que ocurrió frente a esta inscripción que se coloca encima del Señor. Juan capítulo 19, versículo 19 al 22, leo para ustedes: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato en esa máxima del derecho: lo escrito, escrito está. Estos hombres se acercaron a reclamar porque el tribunal más alto de este entonces estaba escribiendo sobre una tablilla que aquel que era colgado era el Rey de los judíos, a lo que los fariseos se negaban a aceptar. Y quería que colocara que él es el que se estaba proclamando Rey de los judíos. Pilato, siendo movido por su odio a los judíos, siendo movido por su corazón pecaminoso, estaba escribiendo en esa tablilla las más gloriosas palabras, mi hermano, las más acertadas palabras: que aquel que moría, aparentemente humillado, aparentemente sin posibilidad de salvarse, aquel ensangrentado, ese que estaba allí, era el Rey, no solo de los judíos, sino del universo. Amén. Una vez más, el derecho establecía que era inocente.
que era el rey Mesías el que estaba allí. Por tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento. En la más honda de las agonías y el dolor, se declaraba que el que moría era el rey. Así que la cruz era gloriosa en su declaración, mi hermano. Y por último, mi hermano, la cruz también fue gloriosa en su perdón. En medio de la burla, de los insultos, de la humillación y las acusaciones, cuando Cristo fue clavado en el madero, cuando Cristo fue desnudado, cuando Cristo fue puesto junto a los malhechores y humillados y burlados de esa manera, Cristo abrió su boca. En ese momento, Cristo se hizo de las fuerzas que habían todavía en Él, en su humanidad, y abrió su boca para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hermano, cuánta gloria hay en estas palabras, cuánta misericordia por parte del que sufre, que ora por los transgresores, que eleva a su Padre una oración desde su alma. El Señor es consciente, muy consciente, que todos los que están allí no entienden lo que están haciendo. No entienden su obra, no entienden que están lastimando y humillando al Rey que pudiese, si lo quiere, condenarlos a todos al infierno de una vez. Pero el Señor también entiende la culpabilidad que ellos tienen, la responsabilidad. Por eso ora al Padre pidiendo perdón, suplicando perdón por aquellos que le están humillando, que le están escarneciendo, mi hermano. La primera palabra del Señor en la cruz, y no pide nada para Él, sino para otros. Extiende su misericordia a otros, demostrando que todo lo que Él había predicado, demostrando que todo lo que Él había enseñado cuando caminaba libre, era cierto. Cuando desde el Sermón del Monte les enseñó a todos, en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hermano, Cristo estaba enseñando aquí que sus palabras eran ciertas, que lo que predicaba Él vivía y extendía su misericordia, dejando ejemplo para todos nosotros. Y esto también fue profetizado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos, oró por los transgresores. La cruz, en esa cruz, mi hermano, encontramos el perdón. En esa cruz encontramos el amor de Cristo por los pecadores. En la hora más oscura de la cruz brilla también la maravillosa gracia de Dios. Cuán grande Salvador tenemos, que pide perdón por nuestras almas cuando Él está agonizando, mi hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.